cátedra si sale. En un recipiente rígido tenemos 0,8 moles de oxígeno y 0,4 moles de CO2. Sabiendo que la presión parcial del CO2, presión parcial CO2 es 0,06 atmósferas, determinar la presión total. Lo primero que tenemos que considerar es que no tenemos ningún cuadrado en la ecuación de gases ideales, lo cual nos dice que si tenemos un recipiente y un determinado número de moléculas o número de moles, si duplicamos ese número de moles sin modificar la presión, sin modificar el volumen y la temperatura, si duplicamos el número de moles, ¿qué le pasa a la presión? Se duplica, ¿verdad? Porque fíjense que al no tener cuadrado, la relación es lineal. Es decir, diremos que son proporcionales. Presión y el número de moles, por supuesto, manteniendo constantes temperatura y volumen. Bien. La ley de las presiones parciales de Dalton me dice que podemos calcular la presión parcial que ejerce un gas en un recipiente sabiendo que es un gas más en una mezcla de gases que contiene ese recipiente. Entonces, apliquemos la ley de presiones parciales de Dalton. Entonces, aquí tenemos 0,4 moles de un gas y ejercen esta presión, 0,06 atmósferas. En el mismo recipiente tenemos el doble, 0,08 moles de oxígeno. Así que, sabiendo que número de moles y presión son magnitudes proporcionales, si se duplicó el número de moles, es decir, si el número de moles de oxígeno es el doble, la presión parcial que ejerce el oxígeno es 0,12 atmósferas. Así que la presión total es 0,18 atmósferas. Fíjense que este ejercicio se hizo largo porque enuncié, bueno, brevemente, Dalton y describí, o destaqué el hecho de que si no tenemos cuadrados en una ecuación ni términos independientes, las magnitudes serán proporcionales. Y esto es muy importante, dado que nos permite anticipar resultados, sobre todo con relaciones de valores tan evidentes como estas. Fíjense, 0,4 y 0,8 no es casualidad que una sea el doble de la otra. Entonces, si tenemos claro Dalton y ley de gases, no tenemos que hacer ningún cálculo. Vamos de nuevo. Si tenemos una mezcla de gases y la presión parcial es esta, debido a este número de moles, si duplicamos el número de moles, la presión parcial que hace el gas vecino de la mezcla es el doble y la presión total es la suma. Así que casi con ninguna vuelta ni tocamos el papel. Bueno, para hacer, me refiero a no hicimos despejes y logramos obtener la presión total. Fíjense que si quisiéramos hacer un cálculo, ¿qué tendríamos que usar? Muy bien. Fíjense que podemos usar que la presión 1 parcial es igual a la presión total por la fracción molar 1. Si tenemos el número de moles, podemos sumarlo y obtener la fracción molar 1, que será el número de moles 1 dividido el número de moles totales. Miren, a este le voy a llamar 1, al que tengo datos. ¿Tengo la presión 1? Sí. ¿Puedo calcular la fracción molar? Sí. Puedo sacar la presión total, sin necesidad de realizar ningún otro cálculo. Comencemos nuevamente el ejercicio. Vamos a hacerlo de otro modo. La presión que ejerce el CO2 es 0,06 atmósferas. Luego sabemos que la presión parcial
del dióxido de carbono, CO2, es la presión total por su fracción molar. Calculemos la fracción molar. Miren, el número de moles del dióxido de carbono es 0,4. Y el número total es 1,2 mol. Se va, simplificamos y la fracción molar del CO2 es 1/3. Bien, así que, ¿tenemos la presión parcial del CO2? Sí. ¿Tenemos la presión total? No, es lo que queremos. ¿Tenemos la fracción molar? Sí, escribámoslo. Presión total, y este sí lo voy a poner como 1/3. Fíjense que no reemplacé. Así que, la presión total es 3 veces. Muy bien, así que, si ahora reemplazamos 0,06 atmósferas, es la presión total, multiplicamos y llegamos a lo mismo. 0,18 atmósferas es la presión total. ¿Qué ocurre si los valores que tenemos no fueran tan amigables? A ver, este será 0,51. 0,51 mol y este es 0,78 mol y la presión parcial es 5 atmósferas. 0,5 atmósferas. 0,5 atmósferas es la presión parcial del CO2. ¿Cómo conseguimos la presión total? Muy sencillo. La presión parcial. Hacemos el mismo cálculo. Aquí las relaciones no son tan simples, no es del doble D, así que no podemos hacer el cálculo mental como hicimos en el ejercicio anterior. Tenemos que realizar la ecuación sí o sí. Bien, es la presión total por la fracción molar. Así que la fracción molar, ¿cómo la podemos escribir? Será 0,51 sobre 0,51 más 0,78, ¿verdad? Este de aquí lo sumamos y nos da, ¿me repiten? 1,29 pasa multiplicando y el 0,51 dividiendo. Multiplicando a la presión del dióxido de carbono me da la presión total. Así que aquí ponemos 0,5 atmósferas. Si me quieren anticipar el cálculo, se los agradezco. 1,264 atmósferas será la presión total.